Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en este día. Bueno, mi nombre es Antonio Alejandro Acevedo Soto. Soy alumno del Centro de Actualización del Magisterio CAM Zacatecas. Estoy cursando segundo semestre en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria. En este video les vengo a impartir un tema que nos puede interesar tanto a niñas, adolescentes, jóvenes, hasta adultos y en niños de primaria, niños y niñas. Bueno, para comenzar con este video, denle like y compartan y denle la campanita para que se suscriban a mi canal. Comenzamos con este video. Este tema que les vengo a impartir es sobre la invasión francesa a España, o mejor conocida como la invasión napoleónica a España, donde es Napoleón Bonaparte invade a España y su enemigo es el rey Carlos IV de España y el futuro rey Fernando VII, que fueron los reyes de España. Bueno, vamos a comenzar con este video. Para empezar voy a partir desde un año antes, en 1807. Las tropas de Napoleón Bonaparte ingresaron a la península ibérica, inicialmente España, antes no era España, se le conocía como la península ibérica, en lo que ahora es España. Era aliado de Francia y España era aliado de Francia y Napoleón buscó la cooperación de España en la invasión hacia Portugal. La monarquía española cooperó debido al bloqueo británico de Buenos Aires porque esperaba asegurar el sur de Portugal para sí mismo. Sin embargo, Napoleón traicionó a España y las tropas francesas se trasladaron al territorio, español. Bueno, vamos a saber quién fue José Bonaparte. José Bonaparte fue hermano mayor de Napoleón Bonaparte. Cuando Francia invade España, el imperio francés se adueña de todo el territorio español. Y entonces Napoleón Bonaparte lo que hace primero es poner a José Bonaparte, su hermano mayor, como rey de España para gobernar. Entonces, José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas, le decían así porque era alcohólico, Pepe Botellas, o también le decían Pepe Plazuelas, porque se dedicó a poner muchas plazuelas en España cuando él gobernaba. Entonces Napoleón invade España y su hermano queda como rey de España para gobernar. En 1808, el rey Borbón en 1808, el rey Borbón Fernando VII se convirtió en rey de España, pero posteriormente Napoleón lo expulsó provocando una crisis que repercutió en todo el imperio español, en toda España. El rey Fernando VII y su padre Carlos IV aceptaron una invitación de Napoleón Bonaparte para resolver el asunto diplomáticamente, pero se vieron obligados a renunciar a sus cargos. España se obligó a renunciar a su cargo y aceptar a la familia de Bonaparte como reemplazantes de gobernar. Entonces el hermano de Napoleón, José Bonaparte, fue el primer rey Bonaparte de España. Ocupó la corona española hasta 1813 como José I Bonaparte.
Durante el siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la Nueva España mandó cuantiosas riquezas a España. Cada año se embarcaban grandes cantidades de productos de las minas, además de la ganancia pues del comercio. Y entonces, del comercio y monopolios. Toda esa riqueza no fue bien aprovechada por la metrópoli. Entre las guerras y la mala administración del rey Carlos IV, cayó en la ruina Napoleón Bonaparte. Tenía grandes planes de expansión para el mundo, para el imperio, para el imperio francés. Napoleón tenía muchos planes de expansión para el imperio francés, aprovechando a los aliados que tenía con España. Y sabiendo la debilidad militar, Napoleón estaba decidido a invadir y anexar sus territorios. España permitió el paso a las tropas francesas con la intención de que llegaran a Portugal en el año de 1808, cuando ya inició la invasión francesa. Francia se volvió en contra de España. Como ya lo dije antes, es porque Napoleón traicionó a España. Francia volvió en contra de España. Napoleón Bonaparte envió a sus tropas a tomar fortalezas militares estratégicas de España. El rey Carlos IV se dio cuenta tarde ya del movimiento de Napoleón Bonaparte, que al sentirse derrotado fue que le cedió el trono a su hijo Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte, cuando invadieron España, Napoleón expulsó a Fernando VII y a Carlos IV, y entonces puso a su hermano José Bonaparte para gobernar, que es José I Bonaparte. Mientras tanto, Fernando VII y su padre pues fueron tomados prisioneros en Francia, y esto causó una crisis de poder en todo Imperio Español, en todo. Con respecto a la abdicación de la familia real española, dicen que se encontró con una seria oposición en algunos sectores de España, descendando una crisis constitucional de proporciones inauditas. Las abdicaciones reales fueron el verdadero punto de inflexión para la monarquía hispánica. Por lo tanto, la eliminación del rey legítimo socavó los cimientos del sistema monárquico, y esto repercutió en todo el mundo hispánico. Altos oficiales militares españoles mantuvieron su lealtad a la corona española y aceptaron a Bonaparte como el nuevo monarca. Aceptaron a José Bonaparte como el nuevo gobernador monarca. Por lo tanto, hubo poca resistencia a los franceses por parte de los altos oficiales militares al mando. La resistencia que surgió fue más bien de los campesinos que andaban allí y de la clase media. El 2 de mayo de 1808 inició la invasión francesa. Los madrileños se rebelaron contra la ocupación francesa, pero fueron anulados y muchos fueron asesinados. La invasión napoleónica a España tuvo lugar entre 1808 y 1814. El 2 de mayo de 1808 inició y acabó en 1814, un año después de que terminaba el rey José Bonaparte de gobernar España. En el contexto de las guerras napoleónicas, los británicos le llamaban guerra peninsular. ¿Por qué guerra peninsular? Como ya lo dije al inicio, fue porque las tropas francesas llegaron a la península ibérica y hicieron una guerra también allí.
Los franceses le llamaron guerra de España y los españoles le llamaron guerra de la independencia. Así es como le llaman los españoles, guerra de la independencia. Como vimos, pues ya al inicio de lo que les expliqué, a los últimos años de gobierno de Carlos IV fueron, pues ya como ya les dije, muy negativos en términos históricos. Una serie de erróneas decisiones tomadas por el ambicioso Manuel Godoy. ¿Quién fue Manuel Godoy? El secretario del Estado, el primer ministro del rey y la propia debilidad interna de la monarquía. Con luchas del poder entre el rey Carlos IV y su hijo Fernando, pues que se convirtió, como ya lo expliqué, se convirtió en Fernando VII porque el rey Carlos IV sintió el movimiento ya tarde de Napoleón Bonaparte y al sentir su derrota, pues le ofreció el trono a su hijo Fernando. Proporcionaron que España sufriera la invasión francesa y la posterior guerra de independencia. La invasión napoleónica fue el detonante para la gran movilización en la Nueva España, que a pesar de la enorme crisis se había mantenido fiel a la corona. Se puso bien duro, dicen. En julio de 1808 llegaron las noticias a la colonia americana, lo que hizo verdaderamente la debilidad del imperio español. Entonces dicen pues que la invasión napoleónica o invasión francesa fue pues el detonante de la gran movilización de la Nueva España. Sufrió una enorme crisis grande en julio de 1808. En esa pues ya estaba la invasión. Después de la usurpación del trono de Napoleón al rey, las estructuras gubernamentales centrales y provinciales de la península española se rompieron. Las juntas regionales y descentralizadas que se negaron a reconocer la legitimidad de la dinastía Bonaparte tomaron el poder ellos de España. Entonces, juntas insistieron que durante la existencia del rey el poder volvía a las provincias, propiciaron y establecieron un modelo que luego sería réplico en la Hispanoamérica. Ahora vamos a ver, pues, de todo esto, vamos a ver quién fue el mero Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un militar estadística francés que en 1804, antes de que iniciara la invasión francesa, vámonos a 2 años anteriores. Antes de la invasión, en 804, se autoproclamó emperador francés. Él tenía sus mejores estrategias de todos los imperios, de todos los tiempos, debido a la manera que él improvisaba en el campo de batalla. Comandó 60 batallas, de las cuales nomás perdió 3. Fíjense, comandó 60 batallas y nomás perdió 3. ¡Qué bárbaro! Solo sabía motivar a sus soldados, sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y él se ganó su lealtad a todos los soldados franceses. Entonces, él tuvo un gran error. En sus estrategias tuvo un gran fracaso, un gran error. ¿Cuál fue el error? El error fue la ocupación francesa. La ocupación de España fue uno de los errores de cálculo de Bonaparte, más fundamentales de Napoleón. Un error por lo que pagó un precio muy alto, muy alto. En el contexto histórico de la invasión francesa, tras el fracaso de los planes franceses de la invasión a las Islas Británicas en 1805, Napoleón decretó un bloqueo continental que prohibió a los europeos la compra de mercaderías inglesas.
Por el fracaso que tuvo Napoleón, espérate, no, sí. Bueno, seguimos porque tuve una falla técnica, pero ya. Me quedé que en las Islas Británicas en 1805 Napoleón decretó un bloqueo continental para que nada de para que prohibió a los europeos, a los países europeos la compra de mercaderías inglesas. De todas estas mercaderías, por el error que tuvo Napoleón, prohibió que le compre mercaderías a Gran Bretaña. El objetivo de esta medida era poner en crisis la economía del Reino Unido en plena revolución industrial. El primer imperio francés o imperio napoleónico que pretendía derrocar a la dinastía de los Borbones y hacer de España un estado satélite gobernado por un pariente de Napoleón Bonaparte, pues como ya me lo dije, fue José Bonaparte I. El ejército francés fue apoyado por las tropas enviadas por el Reino de Italia y Gran Ducado de Varsovia. Las independencias americanas o hispanoamericanas fueron una serie de conflictos armados entre 1809 y 1829. Pues ya ahí en esos tiempos, en 1809 todavía seguía la invasión francesa. Y 1829 ya cuando ya terminó todo, cuando se desarrollaron en los territorios americanos del Imperio Español. Bueno, ya vamos a esta parte final. Espero que les esté gustando este video. Entonces ahora vamos a la derrota ya definitiva de Napoleón Bonaparte. El 20 de marzo de 1815, Napoleón Bonaparte pisaba un nuevo suelo de Francia. O sea, ya cuando invade Francia, ya pasó todo, el fracaso, los planes que gobernaba, ya cuando José Bonaparte ya no fue gobernador de España, Napoleón Bonaparte pisa otra vez Francia, tras escapar de su cautiverio en la isla de Elba. Iniciaba así el periodo conocido como los 100 días, así se le decía, se le conocía como los 100 días, durante los cuales el emperador francés aspiró a restaurar su poder personal y el de Francia. Napoleón quiso recuperar todo su poder personal y el poder de Francia, pero no pudo, porque el resto de las potencias europeas no iba a permitir que él llevaba la creación de la séptima coalición, la última alianza antinapoleónica, así se lo conocía, antinapoleónica. El principio enemigo de Napoleón Bonaparte, ojo aquí, ojo, el principio enemigo de Napoleón Bonaparte era era el tiempo, aunque podía haber obtenido la victoria por separado contra el ejército del Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia. Esos tuvo la victoria Napoleón por separado contra los ejércitos de esos países, Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia. Lo tendría muy difícil, se permitía que las tropas aliadas llegaran a reunirse. Por ese motivo decidió actuar con rapidez Napoleón y a principios de junio marchó hacia el norte con dos objetivos: derrotar primero a los británicos con, que ya se encontraban en el continente y apoderarse de Bélgica para poder reclutar más soldados, ya que allí no contaba con apoyo absolutamente de nadie en Napoleón Bonaparte. Era un apoyo popular notable. La rapidez del ejército napoleónico
cogió por sorpresa al duque de Wellington, comandante de las tropas británicas. En apenas una semana, los franceses llegaron a los Países Bajos. ¿Qué son los Países Bajos? Holanda, cosechando algunas victorias en las batallas menores, y se encontraron frente con los ingleses cerca de la población de Waterloo, donde fue derrotado Napoleón Bonaparte. En la actual Bélgica, Waterloo era antes en lo que ahora es Bélgica. Por allí iba a detenerse Napoleón, no solo su avance, sino su hemífero sueño de reconstruir su imperio. Y ya pasó todo un gran tiempo, y ese mismo mes, en junio, el 18 de junio de 1815, el ejército francés, comandado por Napoleón Bonaparte, fue derrotado por los ejércitos británicos y Prusia, como ya lo había mencionado antes. Y en la guerra de Waterloo, la derrota acabó con la guerra de 23 años, que es lo que duró, entre Francia y los estados europeos. Pues ya hasta aquí el video, amigos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Antonio Alejandro Acevedo Soto. Por aquí abajo les dejaré mis redes sociales para cualquier cosa. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y denle like y compartan este video. Hasta la próxima.